Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un tema que está en boca de todos. Hoy voy a resumirles qué dice Janet McCurdy en su libro titulado I'm Glad My Mom Died. Pero antes de empezar, los invito a pasarse por el canal y conocer las historias de los seguidores. También hay podcasts sobre temas virales y casos conocidos mundialmente. Y si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse, dejar un comentario y regalarme likes. Es gratis, fácil y rápido, y la verdad es que a mí me ayuda un montón. Y por último, los invito también a seguirnos en las redes. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, basta de autopublicidad y empecemos con el tema del día de hoy. ¿Qué onda con este libro? Actualmente rompió récords de ventas y todo el mundo está hablando de eso. Pero, ¿qué fue lo que escribió que escandalizó a todos? Vamos a ver. El libro lo tituló I'm Glad My Mom Died, que básicamente en español significa me alegro que mi mamá haya muerto. Por lo que obviamente el libro está basado en su madre y la mala relación que tenían, porque convengamos que nadie que ame a su madre diría que está feliz por su muerte. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, resulta que la mamá de Jeanette era realmente una mala madre, o al menos así lo vivió y lo sintió su hija. Jen atravesó una infancia muy tormentosa, la cual incluía abusos, peleas, explotación, anorexia, depresión, etcétera, etcétera. Cabe destacar que el 90% del libro aproximadamente habla de su infancia, de lo mal que lo pasó y de su madre Debra. Es muy poco lo que se refiere en él a sus temas laborales con el creador, que es como lo apoda en su libro, pero que obviamente todos sabemos que se refiere a Dan Schneider, el productor de varios exitosos programas del reconocido canal infanto-juvenil Nickelodeon, y quien en varias oportunidades fue acusado, ya que aparentemente tenía actitudes fuera de lugar y muy turbias con varias personas, especialmente chicas menores de edad. Con eso les digo todo. Más adelante les cuento un poco más sobre este personaje, pero quería nombrarlo porque es por él que todo el mundo está hablando de este libro. Pero bueno, vamos por partes para poder entender un poquito de Jeanette y toda su historia. Para empezar, debo contarles que el libro tiene varios capítulos y se dividen especialmente en antes y después de la muerte de su mamá, en donde principalmente revela el abuso emocional y físico que sufrió a manos de ella desde que era una niña. Su madre, Debra, murió en 2013 de cáncer de mama. Jeanette venía de una familia bastante humilde y mormona. Ella y sus hermanos tomaban educación en casa, por lo que pasaban mucho tiempo junto a su madre. Cuando Jen tenía unos 2 años, a Debra le diagnosticaron cáncer por primera vez. Acá ella menciona algo un poco raro. Dice que parecía que la madre se alegraba de haber estado enferma, ya que a partir de esa situación era el centro de atención de todos, y ella se podía lucir contando su experiencia, cómo fue su lucha contra el cáncer y cómo había podido sobrevivir al mismo. Jeanette acataba todas las exigencias de su madre, ya que lo único que le importaba en la vida era que ella estuviera sana y feliz. Tal es así que cada cumpleaños pedía de deseo que su madre fuera feliz y que no le volviera el cáncer. Justamente por ese deseo constante de ver a su madre bien, es que hacía todo lo que ella quería, como por ejemplo ir a clases de actuación, de baile e innumerables audiciones, porque el deseo más grande de Debra era que sus hijos fueran actores, y en especial Jeanette. Al parecer, Debra siempre había soñado con ser actriz, pero su sueño quedó trunco, por lo que decidió vivir ese sueño a través de su hija. El problema acá era que Jeanette no era amante de la actuación. Ella quería ser artista, sí, pero del palo de la música, por lo que no le hacía muy feliz tener que estar por horas y horas en un estudio de grabación, haciendo algo que no le gustaba hacer. Cabe destacar que Debra aparentemente tenía muchas inseguridades y varios problemas mentales. Uno de ellos era el síndrome de Diógenes, además de ser una mujer que maltrataba a su esposo y manipulaba a sus hijos. Ella solo quería que Jeanette fuera actriz y tenía muy claro que iba a hacer todo lo que fuera necesario para conseguirlo.
aunque pusiera en ocasiones en peligro a su propia hija y su salud. Por ejemplo, cuando Jen tenía que ir a las audiciones de comedias, la madre le hacía tomar Red Bulls para que la vieran activa y enérgica, pero recordemos que ella era solo una niña. La madre además se comportaba como una garrapata, usaba las excusas de su cáncer para lograr que la dejen asistir a lugares en los que los otros padres no estaban permitidos. Ella vivía pegada a su hija, ya sea en clases de teatro o en audiciones, y posteriormente en ensayos y grabaciones de las series. En el único momento que la dejaba un poco tranquila era en clases de baile, porque mucho no le interesaban. A Janet tampoco le gustaban, pero iba con ganas, ya que era el único momento en que podía sentirse libre fuera de la presencia de Debra. Por otro lado, en el libro Janet nos cuenta que a lo largo de su vida ella ha sufrido en muchas ocasiones problemas alimenticios, iniciando con anorexia, la cual fue propiciada por su propia madre, ya que era ella quien le inculcaba los ideales de belleza y le hacía seguir una dieta de restricción calórica. Además, tenía un tema con la edad. Su ideal era que Janet se viera cada vez más joven. Es más, le decía que a ella le encantaba cuando se veía más joven que las otras niñas de su misma edad. Todo esto desencadenaba una gran inseguridad y ansiedad en Janet. Por un lado, dedicaba sus días a prepararse y estudiar para ser actriz, pero eso era algo que no le gustaba, sumado a que además debía verse siempre bien y delgada y aniñada. Todo para complacer a su madre, pero ella obviamente lo sufría y mucho. Había algo que a Jen le horrorizaba, tal y como lo menciona en el libro, y era que a partir del momento en que ella cumpliera la mayoría de edad, por ley se le permitiría estar aún más horas actuando, por lo que el solo hecho de pensarlo la estresaba y la hacía desear seguir siendo por siempre una niña. Hubo un tiempo en que Janet se había obsesionado a tal punto con su cuerpo que se pesaba hasta 5 veces al día. Y aunque su entorno notaba el bajo peso de Jen y se lo planteaban a su madre, porque era un claro caso de anorexia, Debra hacía caso omiso a los comentarios. Como les dije antes, esta madre solo se centraba en que su hija fuera actriz y no le importaba qué debía ponerse en juego con tal de conseguir ese fin. Además, Debra era una madre abusiva y muy controladora, a tal punto que obligaba a sus hijos a bañarse bajo su supervisión y especialmente a Janet, hasta los 16 años. Y también le realizaba ella misma periódicamente exámenes tanto ginecológicos como en los pechos, todo eso para asegurarse de no encontrar ningún bulto y quedarse tranquila de que Jen no tuviera algún cáncer precoz, como le pasó a ella. Bueno, como verán, Janet tuvo una niñez terrible, con una madre terrible. Como les comenté en el inicio del podcast, la mayor parte del libro habla de su infancia y de su vida antes y después de la muerte de Debra. Es una porción muy pequeña la que dedica a su vida en Nickelodeon, pero es esto en lo que todo el mundo se centró, por lo que ahora les voy a contar qué escribió Janet al respecto. Luego de varias pruebas y rechazos, finalmente llega el día en que Janet realiza la audición para el programa iCarly de Nickelodeon, programa que era la gran apuesta del canal y venía de la mano de Dan Schneider. A inicios de la serie, solo se habían contratado 20 episodios, en el que Janet daría vida al personaje de Sam, a la cual ella misma describió como un marimacho tosca y bromista, con un corazón de oro, a la que irónicamente le encantaba la comida. Y si nos ponemos a pensar, debe haber sido muy incómodo y angustiante para Jen tener que representar ante cámaras a una chica que todo el tiempo estaba comiendo pizzas y hamburguesas, cuando ella estaba en ese momento pasando por serios problemas alimenticios. A partir de este momento en el libro, Janet nos cuenta que a pesar de todos estos malos momentos, había logrado conectar mucho con Miranda, la actriz que interpretaba a Carly, y que se habían hecho mejores amigas, aunque su madre no aprobaba esa amistad. Pero más allá de todo, más allá del estrés que Jen estaba atravesando por sus problemas alimenticios, las presiones de su madre y de los rodajes, ella cuenta que podía sentirse cómoda, relajada y feliz cuando estaba con su amiga.
Es también en ese momento en el que aparece el personaje de El Creador, como lo llama Jen en el libro, pero que todos sabemos exactamente de quién está hablando. Y es que es por eso que este libro hoy es el más vendido y en todos lados se habla de él. Cuando se refiere a él, cuenta que es una persona que asiste a los rodajes, que tiene poder dentro de Nickelodeon, que crea nuevos proyectos, por lo que obviamente está hablando de Dan Schneider. Debido a una huelga de los escritores del programa, iCarly dejó de rodar, por lo que Jeanette aprovechó esa pausa para comenzar su carrera musical, así como lo habían hecho otras estrellas juveniles del medio. En ese momento, la madre había tenido una recaída en su enfermedad, ya que el cáncer había vuelto. Debido a esto, Debra ya no podía seguirle cada paso a su hija, lo que resulta en un descanso de tanta presión para Jen. En esta parte del libro, Jeanette comienza a hablar sobre sus problemas con la bulimia y también sobre la falsedad que existe en la industria musical. A partir de esta etapa de su vida, la relación con su madre comienza a ser bastante tóxica, ya que ella la odiaba porque la culpaba de todos sus problemas, angustias y situaciones, pero a su vez necesitaba todo el tiempo cumplirle los deseos a su mamá. Debra nunca estuvo del todo bien, y en ese momento menos. Ya sabemos que no era una buena madre, pero llegó al punto tal de culpar a su hija por su enfermedad. Es decir, ella fue capaz de culpar a Jeanette de que el cáncer le había vuelto por las actitudes pecaminosas que su hija tenía. Todo esto se debía a que Jen comenzó en ese entonces a salir con un hombre, con el cual tenía una relación también bastante tóxica. Cabe destacar que todas las relaciones que Jeanette comenta en este libro son bastante tóxicas y turbias. En ese entonces, Debra empeora de su enfermedad y comienza la cuenta regresiva. Esto obviamente ocasiona en Jeanette un desequilibrio tremendo en sus problemas de bulimia y ansiedad. Tan complicada estaba la situación que Jeanette le dice a su madre una frase en particular, que es la frase que da comienzo a este libro. Mami, estoy tan flaca ahora mismo, estoy por debajo de los 40 kilos. Por lo general, cuando un ser querido está en su lecho de muerte, uno intenta hacerlo sentir bien, diciéndole aquellas cosas que la persona quisiera escuchar porque la hace feliz. Jeanette sentía que lo mejor que podía decirle para hacerla feliz era eso. Imagínense lo enferma que estaba la madre y cómo la arrastró a Jen al mismo pozo. Finalmente, Debra muere y Jeanette entra en una espiral de caos y autodestrucción entre la bulimia y el alcoholismo. Acá es cuando comienza la nueva etapa en su carrera actoral luego de iCarly, e inicia con una serie llamada Sam y Cat, en donde ella es la protagonista junto a Ariana Grande. El problema aquí comienza con que Dan Schneider le había prometido a Jeanette que al terminar la serie de iCarly, ella iba a tener una serie propia y en solitario. Al contrario de eso, la pone en una serie junto a una estrella en ascenso como era Ariana, cosa que a Jen no le hace ninguna gracia, llegando a detestar a Ariana por los celos que sentía de ella. También la describió como una chica muy superficial, mimada y ególatra, a la que le gustaba presumir de cada uno de sus méritos. También cuenta en el libro que ella sentía que, de parte de Nickelodeon, había favoritismo hacia Ariana, ya que a ella sí la ayudaron a crecer en su carrera musical. Finalmente, Jen quería participar de un episodio como directora y no se lo permitieron, por lo que decidió abandonar la serie. Usó esto como excusa, pero en realidad esta situación solo fue la gota que rebalsó el vaso. A partir de esta parte del libro, nos cuenta específicamente cómo fue su vida con los problemas alimenticios y el alcohol, sus idas y venidas en terapia, sus recuperaciones y los retrocesos en su cura, etcétera, etcétera. Nos cuenta también sobre ciertas parejas que tuvo y nos habla de un hombre en particular con el que ella salía, que lo más loco y raro es que Jeanette estaba sumamente convencida de que él era Jesucristo encarnado. Así que imagínense el estado de esa cabecita. También cuenta cómo fue que descubrió que su padre no era su padre biológico y habla de por qué rechazó el volver a la nueva temporada de iCarly. Básicamente lo hizo porque a ella no le gusta la actuación, no le gustaba antes y tampoco ahora. En el pasado lo había hecho por su madre, pero hoy en día su madre ya no estaba, por lo que puede al fin decidir qué quiere o no hacer con su vida.
Ahora vamos a retroceder en el libro para contarles específicamente sobre lo que más está dando de qué hablar. Sí, adivinaron. Les voy a contar qué fue lo que escribió sobre el creador, como ella lo apoda, pero que todos sabemos que habla de Dan Schneider. Son pocas las cosas que dice en referencia a este hombre, pero como mencioné antes, es lo que está en boca de todos y lo que realmente puso a este libro entre los más vendidos en tiempo récord. La primera vez que menciona al creador, lo hace mientras describe una escena que fue muy importante para ella, ya que debía besar a su compañero de elenco. Pero no solo era el primer beso de su personaje Sam, sino que también iba a ser ese su primer beso de la vida real. Lo más incómodo de todo esto fue que Dan Schneider pidió que se repitiera el beso varias veces. Recordemos que la escena contaba un primer beso de dos preadolescentes, por lo que no era nada muy elaborado y estaba bien que se viera torpe, pero Dan quiso repetirlo hasta 7 veces. También lo describe a él como una persona que estaba siempre presente en los rodajes y que cuando quería podía ser muy desagradable, que no tenía problema de gritarle y maltratar a la gente del staff, como así también a varios actores, aunque muchos de ellos eran solo unos niños. Según Jen, él era un tipo de 2 caras y que era capaz de despedir a niños de maneras realmente muy crueles. También era una persona que en ocasiones te halagaba y te hacía sentir muy especial, pero en otras ocasiones te ninguneaba sin problemas. A él le encantaba comparar al elenco de iCarly con el de Victorious, que era otro show infanto-juvenil de Nickelodeon que él también producía y que tenía mucho éxito. En esas comparaciones que hacía entre elencos, siempre menospreciaba al grupo de iCarly y decía que eran unos simples santurrones, a diferencia de los de Victorious, que salían de fiesta y sí sabían divertirse de verdad y pasarlo bien. Por otro lado, Jen también cuenta que se sentía manipulada por Dan, ya que él le insinuaba que ella le debía algo, como que le debía un favor por la oportunidad que él le daba y que no le había dado a otro actor, por lo que ella estaba en deuda con él. Como antes les mencioné, a inicios de iCarly, Dan le promete a Jeanette y a su madre que iba a darle un show en solitario a Jen, por lo que por mucho tiempo las reuniones sobre este tema se realizaban entre el creador y Debra. Pero cuando Debra comienza a tener problemas de salud, las reuniones se vuelven privadas entre Jeanette y Dan Schneider. Lo que generó más controversia a nivel mundial es que Jeanette cuenta que en una de estas reuniones, Dan le da a probar por primera vez en su vida el alcohol. Recordemos que ella era una adolescente. Ella describe esa cena de una manera muy turbia, pero aparentemente las cosas no pasaron más allá de un masaje por encima de la ropa. Y cito: él me da palmaditas en los hombros y luego las palmaditas se convierten en un masaje. Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea el creador quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo. Toda esta situación era excesivamente incómoda para Jeanette, pero sentía mucho miedo de decir que no o de demostrar su incomodidad, ya que Dan era un tipo muy malo cuando quería y podía sacarla del programa en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, para Jeanette, toda esa situación no fue más allá de un poco de alcohol y un incómodo masaje. Luego de eso, ella recurrió a su madre y cuando se lo contó, ella le respondió que ese era el precio que tenía que pagar por ser famosa. Un tiempo después, y cuando decide dejar la serie de Sam y Cat, se reunió con otro productor, el cual le ofreció dinero por su silencio. Él le dijo: pensalo como un regalo de agradecimiento, te están dando $300,000 y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon, específicamente lo que está relacionado con el creador. En ese momento, Jeanette se dio cuenta que no era un regalo, sino que estaban queriendo comprar su silencio. Y entonces reflexionó: ¿qué? ¿Nickelodeon me ofrece $300,000 para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del creador? Esta es una cadena con programas hechos para chicos. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? Igualmente, como les dije antes, no es la primera vez que Dan Schneider
es señalado por algún tipo de abuso o situaciones incómodas o turbias. En el 2018, y con el Me Too como bandera, fue acusado de abuso, acoso y pedofilia por diferentes miembros de la compañía, entre ellos varias estrellas infantiles. Nickelodeon lo echó ese mismo año, aunque al día de hoy no recibió ninguna denuncia penal en su contra. La primera en alzar su voz fue Amanda Bynes, quien aseguró que fue víctima del productor y también de su padre, en una historia similar a la de Jeanette. Además, en internet circula una teoría conspirativa que asegura que Schneider es el padre de la hija que tuvo Jamie Lynn Spears, la hermanita de Britney, cuando tenía solo 16 años y protagonizaba una de sus creaciones. Pero ese ya es otro tema. Por último, y para cerrar este podcast larguísimo, Jeanette define su libro como un material que expresa resiliencia, independencia y la alegría de lavarte tu propio cabello. Luego, en una entrevista dijo: "Era importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como artista joven. Siento que no tenía las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesario para hablar por mí misma en ese entonces. Así que este libro es una forma de honrar esa experiencia y dar voz a mi antigua yo". Y hasta acá hemos llegado. Espero que me dejen en los comentarios qué piensan de todo esto. Y si quieren, puedo hacer un podcast especialmente sobre Dan Schneider, este personaje nefasto, y contarles todas las acusaciones hacia él y las teorías conspirativas que circulan en internet. No se olviden de seguirme en las redes. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por escucharme. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse, compartan y todas esas cosas lindas que ustedes saben hacer. Besos y hasta la próxima.